Hola amigos, los saluda el Arqui JR. Hoy con un nuevo video vamos a hablar de lo que son unos elementos muy importantes en obra y que nos sirven para la medición. ¿Cuáles son? Hoy vamos a hablar de la cinta métrica y vamos a hablar del medidor láser. ¿Para qué nos sirven? ¿Cuándo nos sirven? Su pro, su contra, sus ventajas, la exactitud que tienen estos elementos. Entonces, manos a la obra. Y listo amigos, aquí tenemos lo que son 3 cintas métricas y tenemos 2 medidores láser. ¿Por qué vamos a escoger varios? Porque la idea es comparar diferentes marcas. En este caso no voy a hablar tampoco de las marcas, pero es la manera de que podemos hacer una comparación. ¿Listo? Entonces, tomamos un punto de referencia hacia la pared de nuestra obra y nuestra línea de partida es como la junta. ¿Sí? Si podemos ver acá pusimos este perfil. ¿Por qué lo pusimos? Porque nuestros medidores láser, ellos tienen como una apertura antes de lo que es la carcasa, ¿sí? Entonces la pusimos de manera que quedara exactamente en el punto de partida, independientemente del láser que estamos manejando. ¿Listo? Entonces vamos a ver, tenemos las cintas abiertas, vamos a ver qué nos mide. Esta cinta métrica nos está midiendo aproximadamente 62 centímetros hasta la junta, ¿sí? Y esta otra cinta métrica 62, una rayita más. Listo. Uno dice, bueno, una rayita más, bueno, eso no se nota, pero en obra sí lo podemos notar. Entonces eso es algo muy notable. Y acá tenemos otra cinta métrica de 62 en la mitad de nuestra junta, vamos a ver ya los medidores láser. Entonces la podemos ver, vamos a enfocar un poco nuestro medidor láser y podemos ver que tenemos 62.8 milímetros, porque nos miden centímetros y milímetros, aunque en este momento nos está midiendo en metros, pero después de la segunda cifra nos mide en milímetros. Y tenemos el segundo que nos mide 62,0, o sea 62 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un margen de error en estos dos medidores de 8 milímetros en el caso de este medidor láser, ¿sí? En cuanto a las cintas métricas, tenemos de que la única diferente es esta, ¿sí? Ya eso es independiente de la marca, independiente de, bueno, de muchas cosas. Esta nos tiene una línea o un milímetro más. Entonces ahí es donde vamos a hablar ya. Desde mi punto de vista, ¿sí? Como arquitecto, como constructor, ¿cuál es el pro y contra de estos dos medidores? Digamos, este medidor yo los utilizo en obra y son muy importantes, son prácticos, son ligeros, son rápidos, tienen una buena exactitud, o sea, si fallamos en muy poco, en milímetros, en grandes espacios, como podemos ver este medidor tiene un alcance, vamos a enfocar un poquito, tiene un alcance de 80 metros. Y este otro medidor tenemos un alcance de 100 metros, ¿sí? Entonces el margen de error este es mucho más es mínimo que este otro medidor. Ya en cuanto a las cintas métricas, pues el margen de error que vimos en esta cinta métrica, como le digo, ya es independientemente de las marcas. He trabajado con marcas donde el margen de error es mucho más amplio, casi de 5 líneas por decirlo así. Obviamente uno dice, bueno, 5 líneas no es mucho, pero si nos vamos a ver un espacio reducido, si vamos a trabajar en un edificio de gran altura y multiplicamos esas 5 líneas por el número de pisos, por el número de metros en el que estamos trabajando, vemos que la diferencia sí hace la diferencia, o sea que sí marca una gran diferencia y es muy importante tener una exactitud, ¿sí? En obra, ¿qué recomiendo? ¿Qué utilizo personalmente cuando voy a verificar algo? La cinta métrica. Así yo cuente con los medidores láser o lo que sea, herramientas tecnológicas. Hoy en día la tecnología está marcando un gran avance en nuestros campos, entonces toca hacer uso de ellas. Pero en obra recomiendo utilizar nuestras cintas métricas. ¿Por qué? Porque yo tomo la cinta métrica y digamos yo necesito medir este espacio desde la pared hasta mi junta, entonces yo pongo la cinta métrica y yo sé que me va a medir eso. Yo con el medidor láser, yo lo pongo, digamos, entonces yo puedo tener un margen de error ya que yo me hago más allá, más acá, etcétera. Eso ya me marca la diferencia. Entonces no voy a tener una exactitud.
¿Cuándo recomiendo yo los medidores láser? Cuando necesitamos medir grandes cantidades, ¿sí? Donde el margen de error es muy mínimo. Digamos, necesito medir un enchape, como por ejemplo acá, necesito medir este enchape, cuántos metros, voy a recomendar el medidor láser, ¿sí? Porque pues vamos a poder medir el error, o nuestro margen de error es muy mínimo, vamos a tener que un aumento con el tema de cuando yo tenga que instalar nuestros guardaescobas, etcétera. Entonces, obviamente, pero cuando vamos a tener que medir algo con exactitud, yo siempre voy a recomendarlo con es nuestra cinta métrica. Otra cosa, nuestros medidores láser son muy buenos, tecnológicos, excelentes, pero tenemos un grave problema con ellos. ¿Qué pasa? Que en el día, digamos, si yo voy a medir una distancia súper lejos, digamos acá yo voy a alumbrar y yo sé que no vamos a ver la luz en el fondo, o la vamos a ver muy tenue, ¿sí? Vamos a verla acá un poco más cerca. Vemos nuestra luz en el fondo como se mueve, pero si vamos a ver una distancia donde va a ser mucho mayor, nuestro medidor láser ya va a comenzar a tener inconvenientes, ¿sí? Porque no va a tener esa exactitud, ya sea porque alguien va a tener que estarse de pie allá o poner algún elemento donde nuestra luz o nuestro rayo láser tiene que chocar para que nos arroje la medida de nuestro tablero, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que decía anteriormente, ya es a gusto del cliente, ya es a gusto del constructor, del arquitecto, del maestro, del oficial, del obrero, cómo se sienta más a gusto, pero en obra, como lo dije anteriormente, recomiendo muchísimo nuestra cinta métrica. Obviamente esto es un medio tecnológico, pero es un medio tecnológico rápido, sencillo, fácil de aplicar, pero nos toca ser muy consecuentes en el momento que lo vamos a utilizar y dónde lo vamos a utilizar, porque tiene un margen de error, ¿sí? Ya como lo dije, esto se mide y mide muy exacto, pero si yo me acerco, me alejo, esto ya me comienza a marcar una gran diferencia, ya sea muy poquito, mucho, me marca una gran diferencia. Ellos son muy buenos porque aparte de que los medidores láser me miden la distancia, tienen otras cualidades, otras características, y es cuáles. Vamos a enfocar un poquito acá. Que me miden el volumen, acá está el volumen, me miden los ángulos, ¿sí? Me miden, digamos, las unidades, me mide por centímetros, me mide por metros, me mide por milímetros. Y otra cosa, digamos, vamos a ver si logramos enfocar nuestro medidor láser, y es una cosa, y es algo en que muchas personas a veces cometen el error, y es que nuestro medidor láser se puede adecuar o se puede programar. Vamos a ver okay. Acá miramos una flechita en nuestro medidor, ahora tenemos un icono, pequeño icono donde nos muestra el medidor, y este icono nos muestra donde el láser comienza, ya sea desde acá, ya sea desde la mitad de nuestro láser, o ya sea desde la parte de atrás. Entonces todo esto nos toca tenerlo muy en cuenta, porque es algo que a veces tendemos a tener el error, porque lo ponemos de ahí pero pensamos que estamos midiendo de acá. Entonces vamos a tener un margen de error casi de 10 centímetros, lo cual va a ser muy delicado, muy grave, ya sea en obra, ya sea en nuestras unidades de medida de enchape, en nuestras unidades de medidas de pañete, etcétera. Y listo, amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden dejarme sus opiniones, qué piensan de la cinta métrica, qué piensan del medidor láser. Cuéntenme sus experiencias, déjenme sus mensajes, los cuales estaré respondiendo y contestando más adelante. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido como este, y nos vemos en un próximo video. Chao, amigos.